de la Trinidad contra los Cántaros de Ixtlán de Juárez. Dos equipazos, dos equipos que empiezan a hacer historia. Árbitros oficiales, todos sumamente uniformados como debe de ser y como siempre estamos acostumbrados. Es también un compromiso fuerte para ellos. Me parece que se vienen 3 oficiales porque este partido es de mucha presión, donde la porra juega, donde hay banderas, donde hay todo. Si usted lo alcanza a escuchar, estamos en el sonido ambiental, señoras y señores, y con eso pues vamos a estar transmitiendo en este día la Copa Benito Juárez en su versión final. Hoy son finales, no hay mañana. Hoy se avienta la casa por la ventana. Hoy hay que hacer todo lo posible. Más al ratito los equipos Mijes que también ya están preparados por allí para que usted no pierda la emoción. Primer partido entonces, la Trinidad contra el equipo de Ixtlán de Juárez. También agradecemos en esta mañana a nuestros patrocinadores, a Instrumentos Musicales Castace, Comedor Rey Condoy, Mezcal Artesanal Deidad Mije, Agrofam, Abarrotes Ayuri, Marmolería Región Mije y Artesanía Textil Artefer. Son nuestros patrocinadores y Tacos Tlaui. Avanzamos, señoras y señores. Primer encontronazo entonces de la mañana. Pelota en el aire, hay juego. Va la número 10. La número 10 con el primer lanzamiento, no hay nada. La pelota simplemente visitando el arillo. Como que saboreando también el arillo porque estamos comenzando con esta primera parte. Saque por la línea de fondo, lo va a tener por primera vez. Infantil Femenil Trinidad. La Trinidad con la pelota, buscando la 8. La 8 ahí, la encierran entre dos. ¿Qué va a hacer? Ahí su entrenador le dice que Ixtlán tiene que presionar. Ixtlán tiene la pelota, va a atacar, va a tirar. ¡Adentro! Muy tempranito. Primera canasta que tiene Ixtlán de Juárez. Robo de pelota para Ixtlán. Ixtlán nuevamente por donde coloca, pero es mala la asistencia. Porque ya lo tiene el equipo de la Trinidad, la número 12. 12 avanzando, observando el panorama aquí en receptora. Encuentra la 11, se le escurre un poquito, pero recupera nuevamente la número 24. 24 a la media vuelta, va a tirar. No hay nada. Se aproxima ya misma, falta. Falta que le cometen a la número 12 y hay 2 posibles. La porra empieza a jugar. Ahí está la número 12, la Trini. Claro que también se puede acercar un poquito de la línea porque es infantil. La 12, la Trinidad. Se ven nerviosas las niñas. Es mucha la presión. Es mucha la presión. Por eso también hay que sobreentender. Prepara, metralla, apunta a fuego. Se van a sacudir el nerviosismo, dice el entrenador. Con calma, mija, con calma. Estamos comenzando. Segundo intento de la número 12, infantil. No llega la pelota. Muy corto ese tiro. Son los nervios de los primeros segundos. Ahí está la mascota de las brujitas, precisamente una brujita. Avanzamos, viene Ixtlán de Juárez, Cántaros de Ixtlán con la pelota. Ahí pierde momentáneamente la pelota, recupera nuevamente la número 10. Línea de 3, pero aquí no hay de 3 puntos, recupera la número 5, lanzamiento, no hay nada, segundo intento, viene un tercero. El tercer intento tarda en llegar porque la pelota está en manos de quien, de la número 25, lanzamiento, no hay nada, la número 5. Ahí la media vuelta, pero no tiene visión de campo, no localiza el arillo y esta pelota se sale. Va a seguir siendo pelota, sin embargo, para Ixtlán de Juárez. Lanzamiento a la 21, cerca. Va a intentar otra vez más. Está permitiendo la Trinidad que tire Ixtlán por todos los ángulos. Ahí encierran a la 21. Va a lanzar la número 10. Adentro. Rápidamente el marcador. Ahorita me parece 4-0 en mi marcación personal, porque allí en el tablero dice otra cosa. 4-0 según, ahí está, ya lo vi, está aquí abajo, sí, cierto. Y faltando 7 minutos, de arriba no sirve, el de abajo. Faltando 7 minutos de 10 que le están dando. Tiempo corrido. 4-0, tus primeras impresiones, amigo Federico, ¿cómo ves este arranque de este bonito partido? Amigo Ranulfo, muchas gracias. Fíjate que estábamos observando el inicio de este primer encuentro entre Ixtlán y la Trinidad. El mismo estilo de juego como veíamos, ¿te acuerdas? Hace una semana cuando estábamos igual presenciando los partidos de Ixtlán en infantil, en la categoría infantil, en sus ramas varonil y femenil. Lo mismo están aplicando ahorita el equipo de Ixtlán. La presión desde la salida, la presión desde la línea final. Y eso ha provocado ahorita que ya lleven 4 puntos porque la Trinidad no ha podido superar estos primeros minutos para poder atravesar rápidamente su cancha
y por eso es que Ixtlán va ahorita a la ventaja porque está presionando desde antes. Ese es el estilo de juego, porque desde cuando veíamos los primeros encuentros del equipo de Ixtlán, eso es lo que aplicaron. Ahorita siguen haciendo esto. ¿Qué es lo que van a provocar? Obviamente que hay mucha presión en la salida y lo que van a hacer es que haya que los pases sean equivocados para que ellos recuperen muy pronto la pelota y tengan mayor posesión del balón, porque entre más posesión de balón tenga un equipo, mayores probabilidades tiene de hacer las jugadas necesarias. Entonces ahorita estamos observando que eso es lo que les ha funcionado al equipo de Ixtlán y por eso llevan la ventaja de 4-0. Entonces hay cierta superioridad, veo una superioridad como muy notoria en el caso de Ixtlán sobre la Trinidad, pero obviamente nada está definido porque la Trinidad también tiene lo suyo, por eso, por algo ha llegado aquí a la final en esta categoría, amigo Ranulfo. Claro que sí, Federico. Hasta ahorita el marcador 4-0. Hay que recordar que Federico es árbitro profesional, también es entrenador y ahora ya está de comentarista. Avanzamos rápidamente, la pelota se escurre y va a ser precisamente para Ixtlán de Juárez. Igual estoy en lo cierto, igual estoy contigo, Federico, veo una superioridad del equipo de Ixtlán de Juárez, pero eso lo va a decir el tiempo. Avanza entonces la número 21 con la pelota, más relajadas, buscando por dónde, por el centro, por dónde va a atacar. Va a entrar la número 11, antes, ya hay una violación. Eso, entrar caminando la jugadora. Ahí lo marcan los señores oficiales y va a ser pelota para la Trinidad. La Trinidad ahí con la pelota observando por dónde, por lo alto, porque le da miedo allí. Casi en línea recta, prefiere escalar la altura para la asistencia. Avanza la número 24 se le escurre. Se le escurre la pelota, así que va a ser propiedad para Ixtlán de Juárez. Faltando 3 minutos 50 segundos de esa primera parte. El tiempo se va tan rápido, esta final se espera por años. Y finalmente cuando llega se lo comen los segundos. Avanza Ixtlán de Juárez por un costado, abriendo ahí en corto para la 21. Lanzamiento, no se atreve, hay una violación. Ixtlán de Juárez empieza a entrar en un bachecito. Y a Ixtlán obviamente tiene 4-0 hasta ahorita, pero eso no es garantía. La Trinidad tiene que aprovechar. Viene la número 24, infantil femenil. La Trinidad pierde la pelota. La pelota se escurre. Y ahora va a ser para quién. Va a ser para, sigue siendo para la Trinidad. Es la número 12, que está ahí en la zona lateral para tratar de continuar con el juego. En este avance que urgen las canastas para la Trinidad. La número 24, la 24, ahí se pelea fuerte. A ras de piso, la pelota se escurre. ¿Y para dónde? Obviamente el árbitro que estaba más cerca dice que sigue siendo para la Trinidad. La 12 observa el panorama, la 7. La pelota, hay una falta. Hay una falta que observa el señor oficial. Dice que la número 4 me parece cometió la falta y va a ser saque lateral a favor del equipo de la Trinidad. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores. Segundo tiempo fuera, 2 minutos 30 segundos. Marcador 4-0. Tienda de instrumentos musicales Jastase. Brindamos mejor calidad a nuestros clientes en todos nuestros productos. Desde un accesorio hasta un equipo de sonido, contamos con más de 1000 productos. Equipos de amplificación e instrumentos de viento, como microfonía, bocinas, batacas, accesorios y repuestos. Contamos con garantías y ofertas todo el año. Realizamos cotizaciones para municipios y particulares. También contamos con servicio de reparación de instrumentos musicales de viento y electrónicos. Teléfonos 283-116-7828, 951-505-2995. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec Centro, sucursal Ayutla Centro y sucursal Tamazulapa del Espíritu Santo, Mije, también ahí en el centro. Estamos ahí en la plática. Federico, ¿cómo ves el avance? Comentarte que de acuerdo a las observaciones que nos pusieron en el rol de juegos, los partidos se van a llevar por cuartos, 4 cuartos de 10 minutos cada uno. Entonces prácticamente este sería como el primer cuarto, ¿no? Que se va a finalizar. Ya nada más son 1 minuto con 27 segundos para que ya sea historia esta primera parte, el primer cuarto de 4, obviamente el 1 de 4 tiempos que van a jugar las niñas de Ixtlán y la Trinidad. Entonces ahorita estamos viendo el desarrollo del partido. Está empezando pues el partido, digamos, de cierta manera. Todavía los entrenadores
seguramente van a ajustar muchas cosas conforme va a ir desarrollándose este primer partido. Mientras tanto, ahí está la primera canasta. Un punto desde la línea de tiros libres por parte del equipo de la Trinidad. Ixtlán inmediatamente se va al ataque otra vez. Esta niña número 11 hace su lanzamiento, recupera las 5, una media vuelta. Hace el intento de tiro, pero ahí hay una responsable que le hizo un contacto. Y por eso es que se va a la línea de tiros libres. Para en este caso la categoría infantil. Son a 4 metros de distancia del aro, pero esta niña decide tirar desde la línea normal de 5 metros de distancia. Bien pudiera acercarse un paso más, no logra ninguna canasta en este primer lanzamiento. En el segundo seguramente va a mejorar su puntería. Vamos a ver si sigue sumando para que se vaya 5-1 el score. Vamos a observar, vamos a esperar. No, se mantiene de 4-1 el score. Ahora ya está la Trinidad como empezando a soltarse. Ya como que están empezando a agarrar ritmo las niñas de la Trinidad. Estas niñas que están vistiendo un bonito uniforme. Si usted nos está escuchando solamente por la radio, el uniforme de la Trinidad es un uniforme combinado de blanco y azul marino, ahí con unos vivos en rojo. Bonito uniforme, todos luciendo sus mejores uniformes. Ixtlán característico, su color verde con los vivos blancos y llevando en su pierna un cántaro, como ellos siempre se les ha conocido, cántaros de Ixtlán. Seguramente tiene alguna historia eso, ¿verdad, amigo Ranulfo? ¿Por qué los cántaros? ¿Por qué un cántaro? Así como veíamos también en el caso de la Chatao, sí, ¿verdad? Era la Chatao que también estaban portando un jaguar ahí, que era en honor a un cerro que ellos tenían ahí, que es el Cerro del Jaguar. Entonces, fíjense, pues cada equipo tiene cierto distintivo. En este caso, Ixtlán es de un cántaro. Y de la Trinidad, un brujito que por ahí está parado. Ahí está el brujo ahí observando y apoyando a su equipo con todo, amigo Ranulfo. Claro que sí, Federico. Arrancamos, viene la segunda. Segundo cuarto, dices, cuatro cuartos. En la segunda mitad viene entonces. Ahí la jugadora de la Trinidad que se equivoca, pero vuelve a recuperar la número 18, la vuelve a perder, avanza Ixtlán de Juárez con la pelota, la número 11 por donde, ahí ensuciando porque no hay nada para nadie, finalmente aventando la pelota y logra recuperar Ixtlán de Juárez, la 25, por donde va a pasar esa pelota, va a tirar, no hay nada, es un toma y daca únicamente, avanza la Trinidad por la zona lateral, buscando al atacar por el centro, a un costado abriendo la pelota, manotazo a la número 21 de Ixtlán de Juárez, eso, frena el avance de la Trinidad, avanza Ixtlán de Juárez, atravesando todavía no la media cancha, la vuelve a perder, la pelota se le escurre, va a recuperar la Trinidad va a tirar, falta que le cometen, se están inspirando las niñas de la Trinidad. A 4 metros de distancia pueden tirar, dice nuestro amigo Federico Vázquez, pero la niña de la número 12 quiere estar en la de los 6 metros. Ya también estoy viendo otra mascota, me parece que es Ixtlán, ¿qué será? ¿Qué es? ¿Un tlacuache, zorro, conejo? Bueno, no logro distinguir. Un mamífero. Primer intento entonces, adentro. 2-4 el marcador en estos momentos. 2-4 el marcador. Va ganando, sigue ganando Ixtlán de Juárez. Viene el segundo intento para la número 12. Es Trinidad, prepara, metralla, apunta. No hay nada. Bota y bota la pelota. Recupera contra remate de la Trini. Ya se empieza a equilibrar el manejo de la pelota. Hay pelota retenida y por un 2 esa pelota corresponde a Ixtlán de Juárez por conducto de la número 12. Saque lateral a favor de Ixtlán de Juárez. No, que siempre no. ¿Para dónde va? Que siempre no. Que Ixtlán no. Que le corresponde a la Trinidad. Ahí están. La 24 con la pelota por el centro. Tratando de acercarse nuevamente. Van 2-4 favoreciendo Ixtlán. La número 24 observa el panorama. Se va a dar la media vuelta, no se lo permiten. Nuevamente la 15 agarra la pelota y dice: dámela, que esta urge que entre. Que atraviese el arillo. Nuevamente. Ahí tratando de hacer una serie de disparos, pero no logran. Agarra la pelota Ixtlán de Juárez. Es la número 25 con la pelota. ¿Para quién? Pase picado. Muy bajito este pase porque
Ya no se pudo recuperar y la pelota se escurre. Va a ser ahora el avance para la Trinidad, es la número 24. Ahí buscando con la número 12. 12, frena, observa el panorama, trata de pasárselo a la 24, pero la pierde. Finalmente agarra Ixtlán de Juárez y comete una violación, así que la pelota ya le corresponde nuevamente a la Trinidad. Saque lateral. Marcador 4-2. 7 minutos. Ahorita la pelota en poder de la Trinidad. 18. Hay una violación, señoras y señores. Siempre esos detalles con las niñitas. Un trabajo fuerte para los entrenadores, porque eso puede marcar diferencia al momento de obtener o no un título, como en este caso. Son niñas que están llegando a la gran final. Ahí están los entrenadores de Ixtlán. Entrenador también del equipo de las Brujitas, dándole consejos. Vámonos, avanzamos, señoras y señores. No hay tiempo fuera únicamente. Estaba ya amarrándose las agujetas la jugadora de la Trinidad. Avanza. Se duerme Ixtlán. Recupera rápidamente la Trinidad. La Trinidad con la pelota buscando por dónde. Ahí se pelea fuerte. La pelota logra encontrarla a la número 12 de la Trinidad. Nuevamente, ¿a quién? A la 25. No. Era la 15. La 15 que estaba tratando de obtener la pelota, pero no. No hay un avance claro. Sí. Marcador 4-2. Ahora sí hay un tiempo fuera. Comedor Rey Condoy. Atendemos todo tipo de eventos, bautizos, comuniones, cumpleaños, 15 años, bodas y pedidos especiales. Entregas a domicilio de otras comunidades, precios especiales a escuelas y municipios. Nos ubicamos en Santa María Tlau y Toltepec, Mije, barrio Manantal Centro, atrás de la escuela Sham. Teléfonos 951-145-9987. 951-229-5625 y 951-243-6409. Atendido por sus propietarios, señor Donatico Barcimeo Martínez Vázquez, señora Matilde Gómez Orozco. Gracias a los patrocinadores. Federico, se va a regresar este juego cuando estamos 4-2 en el tiempo fuera, 60 segundos de plática. ¿Cómo ves el partido? Sí, efectivamente estamos observando el partido y poco a poco la Trinidad está empezando a acercarse al marcador del equipo de Ixtlán. Estaban 4-0, ya están empezando a ajustar ahí algunas situaciones que les van a permitir que se vaya igualando el score, pero esa fue la estrategia del equipo de Ixtlán. Desde inicio anotar sus puntos para que de ahí empiecen a trabajar ya un poquito ya de manera más confiada. Ixtlán ya llevaba la ventaja de 4 puntos, pero la Trinidad ha empezado a conseguir los puntos y por eso ahorita es la diferencia solamente de 2 puntitos. Esto con una canasta se puede empatar obviamente, pero vamos a esperar qué dice Ixtlán, porque sigue presionando en toda la cancha. Ya recuperaron el esférico en estos momentos. La Trinidad otra vez peleando el esférico porque necesitan atravesar la cancha, necesitan ir a la cancha delantera, porque ahí es donde van a tener mayores posibilidades para poder lograr los encestes. Pero Ixtlán ya tiene en su poder el balón. La número 7, Coral. Ahí le pasa el esférico a la número 21. La 21 ahí otra vez a la número 7, Coral, a su compañerita quien tira, no consigue nada, remata a su compañera de Ixtlán. 25 recupera el esférico, pero la Trinidad presiona fuertemente. Ya se dieron cuenta que necesitan presionar también, ya hubo un robo de esférico. Se va la Trinidad al ataque, la número 24 con su compañerita, la número 11, hace ahí la jugada de finta. La número 15 de la Trinidad otra vez. Están siendo presionadas también desde luego porque Ixtlán quiere recuperar el esférico. 24 presionadísima, se queda sola la número 18, la 24, canasta. Se ha empatado el marcador. Ahora sí, no hay ventaja para nadie. Ixtlán tiene que empezar a trabajar otra vez fuertemente porque la Trinidad ha hecho lo necesario para empatar el partido y este partido se pone interesantísimo. El partido empieza a calentarse, empieza a subir la adrenalina, las emociones de las porras. Aquí observamos que en este gimnasio Benito Juárez de Galatao de Juárez, Oaxaca, la capacidad empieza poco a poco a llenarse. Ahorita vamos, yo observo que será como un 30%, 40% de público, pero no se van a imaginar cómo va a terminar esto más tarde. La gente sigue llegando, la gente sigue arribando a este gimnasio, bonito gimnasio desde luego, y
Vamos a vivir las emociones. Mientras tanto, en la cancha está el equipo de la Trinidad contra Ixtlán. Y para continuar con los pormenores, para que usted disfrute el audio y el video a su favor, dejo el micrófono para el compañero Ranulfo. Avanzamos, señoras, señores, allí en la línea de los tiros libres. Ixtlán le suma 2 puntos a la causa. Marcador 4-6 en este momento. Viene el avance de la Trinidad. 4-6 el marcador. Avanza la Trini. Urgen las canastas. Va a entrar la Trini. Tapón que le ponen. Tapón que le pusieron ahí a la jugadora de la Trini. La pelota obviamente le sigue correspondiendo a la Trinidad. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando de diferentes municipios, diferentes pueblos, agencias, localidades, parajes. Estamos ustedes. Por usted estamos acá. Avanzamos. Hay una violación que cometió la número 7 de Ixtlán cuando iba saliendo. Marcador 4-6, 50 segundos. 50 segundos, 48 y contando. Es tiempo corrido momentáneamente. La número 13 tiene la 15, tiene la pelota de lanzamiento. Desviado el tiro. Desviado también son los nerviosismos. Dice Federico que 4 cuartos. Ahí observamos. Avanza entonces el equipo de Ixtlán de Juárez. Keila pierde la pelota. Hay prensa también americana. Ahí está un viejito. Tome y tome fotografías. Hay gente de audio que viene de Radio Nopal. Y con esto va a ir a competir a Bélgica, me parece, Bruselas. Va a llevar el audio, va a llevar las emociones hasta Bruselas. Obviamente prensa local, estatal. Hay mucha gente. Avanzamos, señoras y señores. 6 segundos, ya es cronometrado. Esto se está terminando. Dice, regañan a la jugadora. Pues obviamente el tiempo lo controla el señor oficial. Autoriza la salida, entonces vámonos. Es el último avance de la Trinidad. Va a querer empatar. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se le pegó en el cuello. Se termina la primera mitad. 4-6. 4-6, se fueron 20 minutos como agua corriente, rapidito. No lo sentimos nada. Avanzamos rápidamente. Mezcal artesanal de Deidad Mije ofrece embotellado de mezcal. Mezcal joven de Espadín y Tobalá. Mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlau y Toltepec, barrio El Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, Santa María Tlau y Toltepec, Mije. En Facebook nos encuentras como Mezcal artesanal de Deidad Mije. WhatsApp 951-104-6378. Parte de nuestros patrocinadores. Ya están calentando. Siguiente partido, recuerde usted, es infantil varonil. Y me parece que es Analco. Ahí tienes el dato. Ahí tienes el dato. Es Analco, obviamente, contra Macuiltianguis. Macuiltianguis contra Analco. Siguiente partido para que usted no le pierda la pista. Ahí estamos por otros 20 minutos repartidos en 2 cuartos. 4-6 el marcador. Están los entrenadores trabajando a tope. Está también ahí la mascota. La brujita está en todo. Como siempre las brujitas. Ahí está el conejito. Es un conejito. ¿Qué será? Me parece como un mapache. O un zorro. Bueno, quién sabe qué sea. Ya lo viste. Ahí está, lo está enfocando nuestro camarógrafo estrella Edgar Martínez. Y también ahí en la parte técnica está nuestro compañero José Antonio Gómez, para nosotros, el jefe Che. Y allá en cabina está Odilon Vargas. Odilon Vargas, muchas gracias, primo. Desvelándote también, sabemos que hay mucho trabajo el día de hoy. Y más tarde seguramente se incorporan algunas compañeras que van a estar en cabina. Trabajo importante también para que todo se regule. Para la radio. Desde aquí Facebook para el mundo, Facebook Live. Avanzamos, comenzamos la tercera parte entonces, tercer cuarto. La pelota en poder del equipo de la Trini. 24 va a tirar, no se lo permiten. Son los brujitos de la Trinidad, así dice la pancarta. La gente feliz. Sí, 30% aproximadamente. El griterío cuando llegue el 100% va a estar imparable. Villa Alta contra Macuil va a ser el último platillo. Se va a la pintura nuevamente la Trinidad, prepara metralla, punta. La pelota entra y sale. Segundo intento para la jugadora número 24 de la Trini. Urgen las canastas, prepara metralla, punta. No hay nada. La pelota en poder del equipo de Ixtlán de Juárez. Esta jugadora número 7 altita, pierde la pelota. La tiene la Trini, quiere tirar.
Igual y sería bueno acercarse un poquito, pero le tiene velocidad. Avanzamos bien, Ixtlán de Juárez, el abordaje, la número 21. Fuera de ángulo ese tiro. Hasta arriba, media vuelta de Ixtlán. Adentro. 8-4 el marcador. 8-4 en este momento. Avanza. Ahí la jugadora número 12 de la Trinidad buscando a quien se equivoca inocentemente, se lo dio otra compañera, pero la 24 de la Trinidad se pone abusada. Lanzamiento detrás del tablero. Ahí sí está muy mal la puntería. Ahí sí está muy mal. Como que acercarse sería lo lógico, pero detrás del tablero se le fue el ángulo, la visión. Avanzamos bien, Ixtlán de Juárez. La número 5 infantil femenil, primer platillo del día. La número 5 avanza atravesando la media cancha. Dominio de pelota Keila. Keila va a entrar a una mano, no hay nada. La pelota sigue perteneciendo a Ixtlán de Juárez. La número 25. Hace una asistencia muy rara porque entre asistencia y un tiro descompuesto. La pelota se escurre y va a ser para quien sigue perteneciendo. Ahora pertenece entonces a quien sigue perteneciendo a Ixtlán de Juárez. Efectivamente, ahí los árbitros a veces se enredan. Sigue para Ixtlán de Juárez por la línea de fondo, la 5. Ahí buscando a receptora. Hay una marcación férrea del equipo de la Trinidad. La número 7 buscando, pierde la pelota. Avanza la Trini. La Trini buscando, botando alegremente. ¿Quién encuentra? Ahí en corto, la 24 por un costado. Nuevamente por el centro, a la 15. Lanzamiento, tiro corto. Le falta más bote a las niñas de la Trinidad. Agarran pelota y donde sea desde el ángulo. Ahí lo van tirando, seguramente es lo que aprovecha Ixtlán, que tiene más dominio de la pelota. Viene Ixtlán al abordaje. La número 9, la encargada de bajar la pelota. Avanza la zurdita. La zurdita pierde la pelota. Y la tenía la Trinidad, pero ahí el pie se interpuso y parecía fútbol con el empeine. Esta se escurre. Y va a ser para quien hay un cambio. La Trinidad arma un cambio porque si no esto se sale de control. Está la número 8 que está entrando en este momento y se va la número 15. Siguiente partido, Macuil Tianguis contra el equipo de Analco. Ni más ni menos, hay banderolas de Macuil. Toda la emoción se va a vivir en breve con infantil varonil. Mientras tanto regresamos. Infantil femenil, la número 5, Keila. Lanzamiento. Adentro. 4-10 el marcador, 6 minutos 40 segundos. Le están dobleteando por ahí, porque ya son 4-10 y no vemos por dónde la Trini. Lanzamiento de Ixtlán de Juárez. A ver si el cuarto no se convierte en un partido de trámite. Viene la Trinidad buscando, observando. Ahí para la número 8, infantil femenil. Viene la 12, ¿para quién? Para nadie. La 24 logra cachar la pelota para la 7 de la Trinidad. Lanzamiento adentro. 6-10 el marcador. Esto es bueno para el espectáculo. Entre más pegaditos que estén, eso es a tambor batiente. Avanza Ixtlán de Juárez, pase picado frontal. Lanzamiento, no. Esa es una violación. Ahí le pegaron a la niña. Ahí está inmediatamente, dice la 10, salte porque yo voy a entrar. Dice, yo soy la número 10. La 21 se va a quejarse, dice el entrenador. Quejarse afuera. Adentro está la zona caliente. Avanza la Trini entonces. Pierde la pelota, no. Recompone. Avanza la Trini, la número 7. ¿Para quién? Para la 24. Aquí puede ser. Lanzamiento, no hay nada. Recupera la pelota Ixtlán de Juárez, la número 5. La número 5 para la número 12 por ahí. La media vuelta va a tirar. No puede. Prefiere con la 10, la que acaba de entrar. Lanzamiento, no hay nada. Así que el equipo de Ixtlán de Juárez también lo está intentando y la Trini puede crecer porque falta todavía 5 minutos. Le falta este tercer cuarto. Avanza el equipo de la Trini, pierde la pelota, avanza el equipo de Ixtlán de Juárez. La número 7, la número 5, 5 a la 10, Joana va a tirar, no hay nada, recupera la pelota el equipo de la Trinidad, la número 11, la 11, avanzando alegremente a la media cancha, ya se la pasó a la 8, pierde la pelota porque ya estaba la número 25 de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez, ¿para quién? Para Stey, la número 5, la media vuelta, no, prefiere abrir con la 12, ahí enfrente la 12, trata de pasear la media vuelta, lanzamiento. El asunto es deshacerse de la pelota caliente. Avanza la Trini por la media cancha. La Porro también presiona. ¿Para quién? Para la 8. La 8, la 24. La 24 va a entrar solita y su alma. Lástima que no entra Federico. ¿Cómo ves el panorama?
La Trinidad no se rinde. La Trinidad no se rinde porque a pesar de que está recibiendo puntos en contra, a pesar de que está siendo acorralada, pero están empezando a encontrar un poquito la fórmula de cómo deshacerse de esa presión. Desde el momento en que se liberan de la presión, estábamos viendo algunas jugadas en donde prácticamente se quedaba sola una jugadora abajo del aro y por poco consiguen una canasta. Entonces aquí hay un trabajo fuerte de los entrenadores porque todas estas jugadas, todos estos movimientos que se hacen dentro de la cancha pasan en boca, pasan en la cabeza del entrenador porque cada vez que hay oportunidad de ajustar, lo hacen inmediatamente, como en estos momentos en donde los entrenadores están trabajando a tambor batiente, están pensando, están observando cómo tratar de mitigar los ataques del equipo contrario. Por eso es que ahorita las niñas están recibiendo las instrucciones y el score hasta estos momentos es de 6 puntos para la Trinidad y 10 puntos para Ixtlán. Hay todavía mucho tiempo. Estamos en el transcurso del segundo cuarto, pero todavía restan 2 minutos con 50 segundos y al ataque está el equipo de Ixtlán, amigo Ranulfo. Así es, Federico. Viene Ixtlán de Juárez, la número 11, el abordaje es Choco. Ahí con la número 12, la 11, la 12 y pierde la pelota. Viene la Trinidad. Siguen muy vivitas. Avanza la 24, va a entrar, va a tirar. Prefiere retrasar un poquito. Lanzamiento. Le dieron. Que comía Popeye, comía. Se me fue el dato ahorita. Esta fruta fresca. ¿Cómo? Espinacas, Federico, si es cierto, por eso se fue hasta los cielos. Avanza entonces el equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez va a colar. Nada, contrarremate la 10 tampoco. La pelota en poder de la Trinidad. Buscando por dónde, pero pierde la pelota. El lanzamiento de Ixtlán, contrarremate de Ixtlán. 2 intentos, va a venir un tercero. No, la pelota se escurrió. La pelota se escurrió, ahora va a ser para la Trinidad. Como que me siento, me estiro, me encojo, ¿qué hago? También estoy estresado seguramente. Mucho frío, Edgar. Mucho frío, mucho. Temblé como Bill T por 8 en la calle. Estamos en un hotel de 5 estrellas, siempre lo hemos dicho. Avanzamos, señoras y señores. Viene ahí el ataque de Ixtlán de Juárez que pierde, pero retoma nuevamente la pelota. Joana para la número 25. La 25 le cometen la falta. Va a ser saque lateral a favor del equipo de Ixtlán de Juárez. 1 minuto con 20 segundos. Esto se está terminando. 6-10 el marcador. Todo es posible. Lo bueno que no es de trámite porque el marcador todavía lo permite. Viene entonces la 25. La 25 le hace un bote raro a la pelota. Pierde la pelota. ¿Lo tiene quién? La Trinidad. Ahí recuperando. Inmediatamente habilitan a la número 11. 11. Falta. Falta que comete la número 12 del equipo. La 12 de Ixtlán de Juárez. Así que la pelota le corresponde al equipo de la Trinidad. Saque lateral. Saque lateral a favor del equipo de la Trinidad infantil femenil en estos momentos. Primer partido, primer platillo de la mañana. La número 11. Ahí con la pelota a la media cancha. Avanzando la 12. La 12 busca la 24. La 24 observa panorama. ¿Qué va a hacer? ¿Por dónde va a entrar? Buscando a la 12. Nuevamente se la regresa. Lanzamiento. No hay nada. 30 segundos y terminamos la tercera parte, el tercer cuarto. Avanza el equipo de Ixtlán de Juárez, es la número 11. 11 con la pelota, lanzamiento, no hay nada. Acaba de llegar Macuil. Ya está Macuil. Analco desde qué rato. Avanza la Trini infantil, la número 24. Lanzamiento. Adentro. Señoras y señores, 8-10. 8-10. Ixtlán de Juárez empieza de alguna manera a sentir la presión y se termina. Se termina la tercera parte. En este momento, Agrofam ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicio de recargas, pago de BTV, CFE, o sea, la luz, ferretería local en varios centros, Santa María Tlahuitoltepec, Mije y Santa Ana, Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, teléfonos 283-109-6533. Avanzamos, estamos ahí en la pintura y se nos viene el último cuarto. Con este último cuarto nos vamos. Habrá
una primera campeona. Mañana decíamos, en una invitación que decíamos que todo estaba vacío y nos hacía reflexionar sobre quién va a ser, quién va a ganar. Aquí va a haber muchos campeones y campeonas y en breve ya sabremos si se lo lleva Ixtlán de Juárez o si se lo lleva las Brujitas de la Trinidad. Todo depende del estado de ánimo, todo depende de cómo vengan en esta mañana. Ahí la mentalidad, ahí la porra, ahí la gente, papá, mamá, todos animan. Porque ahorita qué buen partido, 8-10. En un inicio pensábamos que se lo iba a llevar muy fácil Ixtlán de Juárez. Se aplicó la Trinidad, aguantaron la presión y con eso estamos observando un primer partido bastante bueno, bastante entretenido, bastante competitivo. Y nos vamos al último cuarto. Federico, ¿qué auguramos para este último cuarto? Tus comentarios, maestro. Estamos presenciando un bonito encuentro. Está presionado, todavía no se define por completo. La diferencia solamente es de 2 puntos y esto en cualquier momento se puede revertir. La Trinidad lo sabe muy bien, Ixtlán lo sabe muy bien. No hay nada escrito todavía, ya que la Trinidad está haciendo lo suyo. Pero aquí lo importante es que sigan trabajando los dos equipos y puedan seguir incrementando la ventaja, porque en estos momentos la número 11 de Ixtlán lo sabe muy bien, necesita sumar más puntos. Ahí está haciendo la jugada con su compañerita, la número 12, la número 10, lanzamiento lejano, la 24 recupera, remata, no consigue nada, pero la pelota sigue en manos del equipo de Ixtlán, quien sostiene el balón fuertemente. La defensa también está fuerte de la Trinidad y se equivoca esta niña de Ixtlán. La pelota se va para la Trinidad en estos momentos. Ahí la número 12 va a poner en juego la pelota, el número 24, la número 24 a la número 8. Van avanzando poco a poco. La número 24 está con el balón, se acerca al aro, tira y falla. No logra conseguir la canasta hasta que por fin comete una violación. Y vamos a regresar al micrófono con el compañero Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores. El marcador en este momento 8-10, favoreciendo Ixtlán de Juárez momentáneamente. Viene Ixtlán, es la número 21, observando el panorama para la número 5 dice, vamos a abrir la cancha porque si no nos encerramos. La número 25, lanzamiento, 8 minutos. En 8 minutos sabremos quién va a ganar, quién se lleva la Copa Benito Juárez. Ahí la porra seguramente va a estar a tope en los últimos minutos. 4 cuartos. Esto se está terminando. Se va la pintura. Ixtlán de Juárez prepara, metralla, punta. Adentro, señoras y señores. Viene el segundo intento. Para Ixtlán de Juárez. Es la número 25. Falla. 8-11 el marcador. Viene la Trinidad pelea fuerte también. Pierde la pelota. Ya lo tiene Ixtlán de Juárez. Lanzamiento. No hay nada. Hay una falta. Y me parece que se va a la pintura nuevamente porque la número 12 le cometió la falta. Y va a la pintura la jugadora número 5 de Ixtlán de Juárez. Sus amiguitas le dicen, échale ganas que con esto ya vamos asegurando. Prepara, metralla, apunta. Adentro. 8-12 el marcador. La número 10, Joana, le dice los últimos consejos. La número 21 igual. Viene el segundo intento. Adentro. 8-3 el marcador. Se está empezando a notar quién puede ganar. Avanza la Trinidad, la esperanza muere al último. Viene quien, la número 12, la Trinidad avanzando, buscando, observando panorama. La número 7, lanzamiento. No hay nada, la pelota se pelea bastante fuerte. A nivel de cancha hay un 2, pelota retenida. Y va a ser para quién, va a ser para Ixtlán de Juárez en este ataque. En este avance que va a tener Ixtlán de Juárez. 6 minutos.
6 minutos y tendremos a la primera campeona. Avanza entonces, la pelota se escurre momentáneamente y va a seguir siendo para Ixtlán de Juárez. Ya la zona médica está al tanto también. Todo listo por si alguna emergencia, la ambulancia está afuera. Un evento demasiado cuidado, demasiado bien organizado. Avanza Keila, la número 5, Ixtlán de Juárez, por todo lo alto. A la número 21, lanzamiento, no hay nada, recupera. ¿Quién tiene la pelota? Trinidad momentáneamente, avanza la Trinidad. La Trinidad con la pelota en este momento es la número 24. 24 observa el panorama por donde a ras de piso ella misma se arrodilla, dice por abajo se la voy a dar, y así lo hace con la 11. La 11 va a tirar, no, ahí la gente le cierra la marcación. La número 15, lanzamiento, nada, no hay forma de pasar. Ahí las niñas del Ixtlán de Juárez entrenaron muy bien para que no pasaran. Ahí el equipo contrario avanza rápidamente. La número 5, Ixtlán de Juárez, buscando aquí en la receptora. A la número 11 que encuentra la poleta por ahí, por el camino, y lanzamiento, no hay nada. Nuevamente Ixtlán de Juárez, contra remate tampoco. Segundo intento. Esta me la despeinaron. A la número 12, la Trinidad, dice voy a quitarme esta cosa que me estorba. No sé cómo se llama, pero es como algo para amarrarse el cabello. Avanzamos entonces, señoras y señores. Es saque de fondo para la Trinidad. 4 minutos. Viene entonces la Trini. No hay nada. Adelante, Federico. ¿Cómo ves el panorama? Gracias, amigo Ranulfo. Ahí está la canasta. Se acerca peligrosamente el equipo de la Trinidad porque está solamente a 3 puntos y en 4 minutos se pueden hacer muchas cosas. Nadie se puede confiar. Nadie, porque si se duermen tantito, si se confían tantito, el equipo contrario les va a acercar el score. Hasta el momento 3 puntos de diferencia y 4 minutos por jugar. Este es el último cuarto, como bien decías, amigo Ranulfo. Ya falta poquito tiempo para conocer la primera campeona de la Copa Benito Juárez en esta versión número 44 del año 2023. Y estamos muy cerca de conocer la primera campeona. ¿Para dónde se va la Copa? ¿Se va para la Trinidad? ¿Se va para Ixtlán? Pero están aquí cerca estas comunidades circunvecinas quienes están tomando participación y que en esta ocasión llegaron a la final. Ahí para todos los amigos que nos escuchan, a nuestros paisanos que nos escuchan en la región Mije, tenemos 14 partidos. Este sería el primero que ya se va a la historia. Y en unos momentos más les vamos a dar a conocer el rol. Si usted está preguntándose a qué horas juegan sus equipos o su equipo que ya llegaron a la final, déjenme decirles que el rol es de la siguiente manera, en lo que están ahí terminando con su tiempo fuera. Ahí Tlautoltepec, por ejemplo, va a jugar a las 11:20 de la mañana contra Macuiltianguis en Caretes femenil. Y también sabemos que llegó el equipo de Tamazulapan, Chicomesuchil contra Tamazulapan en juvenil varonil. Ahí está el otro encuentro de la región Mije. También tendremos Capulapan contra Tlahuitoltepec en veteranos a las 3:30. No, miento, es sub-23. Es sub-23 a las 3:30. Y de ahí Tlahuitoltepec contra Tamazulapan en veteranos a las 6 de la tarde. Así están los partidos de estos equipos que seguramente usted está interesado más, pero acompáñenos todo el día, sintonícenos, no se va a arrepentir, ¿verdad, amigo Ranulfo? Así es, Federico, no se va a arrepentir. Así que 2 minutos para terminar este bonito partido. Ixtlán va arriba 10-13. Ahí el marcador favorece momentáneamente a Ixtlán de Juárez. A ver qué dice la Trinidad. Son los últimos 2 minutos. Lanzamiento del equipo de Ixtlán de Juárez. No hay nada. Recupera nuevamente Ixtlán. A Ixtlán le conviene esto. Tiene la pelota. Ahí no hay peligro. Ya lo sabe la Trinidad. Se pelea muy fuerte. Hay un 2 y la pelota para 11 va. Se sigue quedando para Ixtlán de Juárez, me parece. La número 10. La porra está a punto de celebrar porque esto ya pinta. Ya pinta que la copa se va a ir para Ixtlán de Juárez. La número 25, lanzamiento, no hay nada. Ahí la pelota nuevamente se pelea, hay una falta. Hay una falta.
Ahí la número 10 me parece, y la pelota le va a corresponder al equipo de la Trinidad. Hay que meterle velocidad porque se está acabando el tiempo. Avanza la Trini, 10-13 el marcador. 10-13 viene la Trinidad. La Trinidad buscando, pierde la pelota, lo tiene Ixtlán de Juárez. Lo tiene Ixtlán de Juárez, señoras y señores. Avanza la número 21. 21 para dónde, para la número 10. La pelota ahí, la 10, la canastera. Va a colar, no hay nada. Nuevamente buscando, observando el panorama. Contrarremate a la número 5. Tampoco se pelea muy fuerte. A la número 25. Ixtlán de Juárez con la pelota. Esto no tiene para dónde. Lanzamiento. No hay nada. Nuevamente la pelota en poder de la Trinidad. Estaba en poder de la Trinidad. Pero hay una falta que le cometen a 55 segundos de que Ixtlán. Tiempo cronometrado. Se para el reloj. Tiempo cronometrado. 55 minutos, 55 segundos que diga. 10-13 el marcador. Viene la Trinidad, viene Paola. Paola con la pelota para la 24. La 24 pierde la pelota, lo tiene Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez, la porra se emociona. La número 5 va a tirar. No hay nada, la pelota del rebote. La número 25, lanzamiento, no hay nada. ¿Por dónde va a entrar la canasta? Ixtlán le favorece tener la pelota en su terreno. Avanza la Trinidad, pero equivoca la asistencia. Lanzamiento de Ixtlán de Juárez. Contra nuevamente, contra remate, no hay nada. La pelota sigue en juego, pero en el terreno de Ixtlán de Juárez, a ras de piso. Señoras y señores, esto se está terminando. 23 segundos, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores, 23 segundos, 10-13 el marcador. 10-13 momentáneamente. Así que en breves momentos ya estaremos regresando. Esto está cronometrado, 23 segundos, 23 segundos. Ni más ni menos. La Trinidad contra Ixtlán de Juárez. Las niñitas ya empiezan a desesperarse. Ya veo llanto. Ahí la Trinidad saben que es una losa para este momento. Es poca la marcación, pero 23 segundos puede ser la diferencia. Aquí no hay triples. Aquí simplemente vamos de 2 en 2 porque es infantil. Ya está ahí el entrenador de Ixtlán de Juárez, sumamente concentrados. No se quieren desconcentrar porque si no, algo puede salir mal. Ahí el entrenador de la Trinidad también empieza a protestar un poquito con sus jugadoras. Con los manotazos, con la señalización se regresan. Se regresan últimos 23 segundos y esto se habrá terminado. Ixtlán de Juárez empieza a celebrar desde ahorita. Por un costado, el costado derecho, tenemos allí también la leyenda que dice Ixtlán de Juárez. 23 segundos y terminamos. 23 segundos. Esto lo sabe quién tiene la pelota. Lo va a tener Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez con la pelota. Buscando, observando a quién. Corre tiempo. Ahí está. Número 12 Ixtlán de Juárez. Antes hay una violación y la pelota le corresponde 20 segundos. Y la pelota le va a corresponder al equipo de la Trinidad. Saque lateral a favor para la Trinidad, número 7, avanzando la número 12, botando alegremente la pelota, presión Ixtlán de Juárez desde arriba, se la pasa la número 7, la media cancha, ¿para quién? Hasta arriba, se va a terminar, se va a terminar, se va a terminar, lanzamiento de la Trinidad, no hay nada, ¿sabe usted qué pasa? ¿Sabe usted qué pasa? 4 segundos. 4 segundos, Ixtlán ya se levanta la porra, ya se levanta el mechudo. Esto se va a acabar. 5, la número 5 se acabó. Escuche usted la bulla. Ahí están las niñas felices y contentas, llorando la Trinidad como siempre. Ahí es donde decimos que el deporte es pasión, que el deporte se vive, se sufre, se llora. Entrenador, ahí tiernamente abraza a sus jugadoras. ¿Qué le hacemos? Alguien tenía que ganar, alguien tenía que perder. Gana Ixtlán de Juárez. Gana Ixtlán de Juárez. Son campeonas en infantil femenil versión 2023. Tiene que venir el saludo deportivo. Un momento pesado, un momento complicado. Pero hay que saludarse porque son deportistas ante todo. Y el deporte, la pasión se levanta, las emociones están a flor de piel. Ahí está siempre el contraste. Por un lado la felicidad, por un lado la tristeza. Acaba de ganar Ixtlán de Juárez, se va a venir para la toma de la foto. Después la porra va a celebrar ya toda una tradición que se tiene
La gente que pierde, la gente que se retira discretamente, ni modos. Prefieren omitir ahí la foto y se van a celebrar con la porra.